El agente del ICE le gritó que regresara a su país, sin imaginar que estaba insultando a la jefa de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Una sala blanca, impersonal, con el zumbido de luces fluorescentes y miradas cargadas de prejuicio. En una fila de inmigración, rodeada de maletas y silencio tenso, una mujer latina espera su turno. Cabello recogido, vestida con sobriedad, parece una más entre muchos, hasta que un grito inesperado congela el ambiente. Lo que ese agente no sabía es que su carrera estaba a punto de terminar. Era un martes como cualquier otro en el Aeropuerto Internacional de Dulles, pero para Alma Navarro, ese día marcaría un antes y un después en su historia, y en la de un sistema entero. La terminal estaba repleta de viajeros, voces en distintos idiomas, niños con ositos de peluche, ejecutivos revisando sus relojes. En medio de ese flujo constante, Alma esperaba en la fila de control migratorio, con su maletín negro colgado del brazo, los papeles listos y la mirada firme. Vestía de manera sencilla pero impecable. Una blusa azul oscuro, pantalones formales y unos zapatos planos de cuero. Nada en su apariencia delataba quién era en realidad. Parecía una inmigrante más, otra mujer latina entre cientos. A su alrededor, algunas miradas desconfiadas se posaban sobre ella. No era extraño. Su acento, su tono de piel, el español que había usado en la llamada telefónica minutos antes, todo en ella activaba los prejuicios de los que se creen guardianes de una frontera imaginaria. Pero Alma no mostraba temor. Había aprendido a moverse en silencio, a observar antes de actuar, y sobre todo, había aprendido que en ese país, a veces, el peor crimen era tener un rostro latino en el lugar equivocado. Mientras avanzaba la fila, los anuncios sonaban por los altavoces con voz robótica. Flight 287 now boarding. Please proceed to gate B17. Pero para Alma, lo que importaba no era el vuelo, era la reacción del sistema ante su presencia, porque lo que ese aeropuerto no sabía es que esa mujer callada era, desde hacía apenas 3 semanas, la nueva jefa de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nombrada en medio de controversias, ataques políticos y amenazas. Pero allí estaba, sin escoltas ni insignias, en una visita no anunciada. Y su objetivo no era viajar, era observar. Oye tú, la de la fila 3, ¿entiendes inglés o necesitas un intérprete? La voz retumbó por encima del murmullo general, con un tono más agresivo de lo necesario. Alma levantó la vista. Frente a ella, a unos pasos de distancia, un agente del ICE, identificado por el chaleco negro con letras blancas, la señalaba con la mano, con una expresión de impaciencia y superioridad. Era alto, de mandíbula apretada y mirada dura, como si cada día lidiara con personas que despreciaba en silencio, o en voz alta, como ahora. La fila se detuvo. Algunos viajeros giraron la cabeza, otros bajaron la mirada, incómodos. El agente se acercó con pasos decididos y una sonrisa apenas disimulada. Se detuvo frente a Alma, la miró de arriba abajo y con tono burlón soltó: ¿Papers? ¿Tienes visa? ¿O viniste a dar lástima? El comentario cayó como una bofetada, no por el contenido, sino por la confianza con la que fue dicho, como si supiera que podía hacerlo, como si el uniforme lo blindara contra toda consecuencia. Alma respiró hondo, contuvo el impulso de responder de inmediato. Estaba allí precisamente para eso, para ver con sus propios ojos cómo actuaban aquellos a quienes debía supervisar. Pero no esperaba encontrarse tan rápido con un caso tan evidente, ni con una agresión tan directa. El agente, viendo que ella no respondía de inmediato, se permitió más. Mira, no tenemos tiempo para cuentos. Si no puedes comunicarte, será mejor que regreses a tu país. Aquí no estamos para enseñar inglés. Su voz se alzaba con cada palabra, no por necesidad, sino por deseo de humillar. Era como si disfrutara la atención, como si estuviera montando un pequeño espectáculo frente al público invisible del aeropuerto. Y en ese instante, algo cambió en el aire. Alma levantó el rostro, lentamente, y lo miró a los ojos, no con miedo, con una calma que descolocaba, porque en ese silencio comenzó la caída de la gente. ¿Me estás ordenando que regrese a mi país?, preguntó Alma, con voz serena pero firme, pronunciando cada palabra en un inglés perfecto, sin acento,
con el tono exacto de alguien que domina no solo el idioma, sino también la autoridad. El agente parpadeó, confundido por el cambio repentino. La seguridad con la que ella hablaba no coincidía con la imagen que él había construido en su cabeza. Aún así, trató de recuperar el control. «Sí, aquí no aceptamos documentos falsos ni cuentos de frontera», respondió cruzando los brazos. Pero algo en su postura empezaba a flaquear. Alma mantuvo la mirada fija. Dio un paso adelante, apenas uno, pero suficiente para romper el ritmo. «Entonces me gustaría hablar con tu supervisor, ahora mismo». La orden, porque no fue una petición, resonó con un peso nuevo. El agente abrió la boca para replicar, pero algo en su instinto lo detuvo. Un leve murmullo comenzó a formarse entre los presentes. Algunos ya habían sacado sus teléfonos, otros simplemente observaban, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. El silencio volvió a caer. Alma sacó lentamente una pequeña credencial de su bolso y la sostuvo a la altura de sus ojos. Alma Navarro, secretaria de Seguridad Nacional, juramentada el 3 de julio, y tú acabas de violar 3 protocolos de trato a ciudadanos, 2 códigos de conducta del ICE y, si revisamos bien, quizá uno de derechos civiles. El agente dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La credencial oficial brillaba bajo la luz blanca de la terminal. Era real, más real que cualquier autoridad que él hubiera enfrentado. El rostro de Alma en la identificación era el mismo que tenía frente a él, solo que ahora no era una mujer más, era su jefa, su máxima autoridad. «Esto no es una cámara oculta, agente», dijo Alma, con un tono más bajo. «Esto es tu realidad, y acabas de gritarle a tu superior sin saber quién estaba frente a ti». El rostro del agente cambió de color. Ya no era altanero, ni desafiante, era pálido, casi transparente. Abrió la boca pero no supo qué decir. Alma no desvió la mirada. Dio otro paso adelante y habló con la calma de quien no necesita gritar para ser escuchada. «Primero, me gritaste antes de verificar mi identidad. Segundo, hiciste comentarios racistas delante de testigos. Y tercero, me acusaste sin revisar mis documentos». Luego se giró hacia la fila, donde decenas de personas la miraban con los ojos abiertos. ¿Alguien grabó lo que dijo este agente? Varias manos se levantaron. Los teléfonos ya estaban registrando desde hacía rato. El agente intentó justificar su actitud. «Yo pensé que usted era una inmigrante ilegal, una mujer perdida, una amenaza». Alma no lo dejó terminar. Su voz se mantuvo firme, sin subir el tono. «Y esa es la raíz del problema. No necesitas pruebas para discriminar, solo una cara como la mía». Un supervisor del ICE, alertado por el murmullo creciente, llegó corriendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, intentando tomar el control. Alma lo miró, le mostró su credencial y añadió: «Lo que está pasando es que su agente acaba de violar el protocolo federal frente a testigos en una actuación que merece investigación inmediata. ¿Quiere escuchar los videos? ¿O prefiere que se los envíe al Departamento de Justicia?». El supervisor cambió de expresión, murmuró algo en voz baja y comenzó a apartar a la gente, pero Alma no había terminado. Se dirigió a todos los presentes, con voz clara. «Este no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que asume que el rostro equivocado merece ser humillado. Y ese sistema, desde hoy, va a cambiar». Una mujer mayor, con acento centroamericano, murmuró: «Dios la bendiga, hija». Alma apenas asintió, porque en ese momento no hablaba como jefa, hablaba como una más, y cada palabra suya estaba desarmando años de impunidad. «Hay algo que ustedes no parecen entender», dijo Alma mientras caminaba por la fila, ya sin esperar permiso, sin miedo a interrumpir. Su voz ya no solo era firme, era simbólica. Cada paso suyo era una afirmación de poder ganado, no impuesto. El uniforme no les da el derecho de humillar. El pasaporte no define la dignidad de nadie. Y el color de piel no es una amenaza. El agente seguía allí, de pie, ahora con la mirada baja, como si quisiera desaparecer. Alma alzó un teléfono que alguien le ofrecía. Reprodujo el video frente al supervisor, frente a todos. Se escuchaba con claridad. El grito, el tono condescendiente, el insulto, el silencio posterior. «Este video no es único», continuó Alma. «Cada día cientos de personas viven esto.
solo que no tienen una credencial como la mía para defenderse. Hizo una pausa, respiró hondo y añadió: ¿Saben qué pasa cuando alguien sin poder intenta denunciar esto? Lo llaman exagerado, le piden pruebas imposibles, lo etiquetan de conflictivo y lo regresan al país del que huyó. Y una mujer en la fila comenzó a llorar en silencio. Otro hombre bajó la cabeza. Todos estaban siendo interpelados, no solo por lo que vieron, sino por lo que quizá callaron en otras ocasiones. Déjenme ponerlo fácil, dijo Alma. Si un cajero acusa a un cliente sin revisar el ticket, lo despiden. Si un maestro humilla a un alumno sin razón, hay consecuencias. Pero si un agente del gobierno grita a una mujer por cómo se ve, lo llaman protocolo. Se volvió hacia el supervisor. ¿Es este el tipo de personal que representan? Porque si no lo es, ustedes tienen un problema más grande que un solo agente. Tienen una cultura de impunidad. La autoridad estaba temblando, no por los gritos, sino por la lógica irrefutable. Era imposible defender lo indefendible, y lo sabían. Justo cuando el supervisor parecía listo para ofrecer una disculpa genérica, Alma hizo un gesto inesperado. Sacó su teléfono personal y lo conectó a una pantalla portátil que llevaba en su maletín. El agente, al ver esto, palideció aún más, porque lo que estaba a punto de mostrar era mucho más grave que un simple grito. Antes de venir aquí, instalé un sistema de auditoría encubierta en esta terminal. Durante 3 días, agentes federales sin uniforme monitorearon el comportamiento del personal, explicó Alma, mientras abría un archivo de video en la pantalla. Se hizo un silencio denso. Algunos empleados retrocedieron lentamente. Otros cruzaron los brazos, tensos. En la grabación, desde otra perspectiva, se veía al mismo agente en días anteriores. Se le escuchaba repetir frases similares a otras mujeres latinas, con las mismas burlas, el mismo tono de desprecio. ¿Vienes a limpiar casas o a parir hijos? No tenemos tiempo para traducir estupideces. Si no sabes inglés, quédate callada. Cada frase golpeaba como un ladrillazo emocional. Ya no era una sospecha, era un patrón, y estaba documentado. El supervisor tragó saliva, visiblemente nervioso. ¿Esto lo autorizó directamente usted? Sí. Y cada archivo ya fue enviado al Departamento de Derechos Civiles. Ustedes tenían una bomba en su terminal, y no lo sabían porque solo explotaba sobre los que ustedes no escuchan. El agente dio un paso hacia adelante, como si fuera a hablar, pero Alma lo detuvo con una sola mirada. Ya hablaste suficiente, ahora vas a escuchar. Las personas en la fila comenzaron a aplaudir tímidamente. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento. Por una vez, alguien del poder se enfrentaba al poder, sin protegerse. Y en ese instante, el aeropuerto dejó de ser solo un punto de tránsito. Se convirtió en un escenario de justicia. Alma dejó el control remoto sobre la mesa de seguridad y se dirigió al centro del pasillo, donde ya se había formado un pequeño círculo humano. Pasajeros, empleados, supervisores, todos en silencio. Ya no hablaba como jefa, ni como víctima, ni siquiera como testigo. Hablaba como parte de una mayoría silenciosa que durante años fue tratada como si no existiera. Esto no es un incidente aislado, esto es un síntoma. Y como todo síntoma, duele, arde, pero también avisa. Nos está diciendo que el sistema que ustedes representan, ese que juramos defender, está enfermo. Y lo peor no es la enfermedad, es la indiferencia con la que se dejó avanzar. Se giró hacia el supervisor, luego a la gente y finalmente al público. Si alguien como yo, con acceso a las más altas esferas del poder, tiene que sufrir esto para que algo se mueva, ¿qué le espera a quien no tiene voz? ¿A la madre que cruza con su hijo? ¿Al estudiante que apenas balbucea inglés? ¿A la abuela que viene a ver a su nieto? Su voz no tembló, pero sus ojos brillaban con esa mezcla peligrosa de rabia y compasión. Porque el verdadero problema no es que un agente gritó, es que todos alrededor lo vieron, y nadie hizo nada. ¿Cuántas veces más ha pasado esto sin cámaras, sin credenciales, sin testigos dispuestos a hablar? Hizo una pausa larga. La terminal seguía funcionando, pero era como si el tiempo se hubiera detenido en esa zona. El uniforme, señores, no les da poder, les da responsabilidad. Y el silencio, de ahora en adelante, también será una forma de complicidad.
Dirigió su mirada astutal a una cámara de seguridad en lo alto de la pared. Espero que esto también haya quedado grabado, porque a partir de hoy, cada uno de estos actos tendrá respuesta, no por venganza, sino por justicia. Después de ese discurso, nadie se atrevió a hablar. El agente fue escoltado fuera de la terminal, no esposado, no humillado, solo enfrentado a la realidad que tantas veces ignoró. Alma lo observó en silencio, no por venganza, sino por memoria, porque cada paso que daba ese hombre ahora era un eco del miedo que cientos habían sentido antes por su culpa. El supervisor intentó ofrecerle una sala privada, una escolta, una salida elegante, pero ella lo detuvo con una simple frase: no quiero privilegios, quiero respeto. Lo mismo que exigen ustedes al entrar en una oficina federal, es lo que merecemos al cruzar esta fila. Y así, sin más, tomó su maleta, se colocó en la misma fila donde todo había comenzado, y esperó su turno como cualquier otro ciudadano. Pero ya nada era igual. Las personas a su alrededor la miraban distinto, no con lástima, no con miedo, sino con una mezcla de admiración y alivio, como si alguien hubiera encendido una luz en un lugar donde nadie se atrevía a mirar. Una niña, de no más de 8 años, se acercó tímidamente y le entregó un dibujo que había hecho mientras todo sucedía. Eran 2 figuras, una mujer de traje azul y un agente con cara triste. Debajo, en letras torcidas, decía: «Gracias por no tener miedo». Alma sonrió, acarició la cabeza de la niña y guardó el dibujo en su bolso como quien guarda un mapa, porque en ese simple gesto estaba la verdadera recompensa. Se volvió hacia la multitud, alzó la voz por última vez y dijo: «Esto no termina conmigo, empieza con ustedes. Hablen, graben, defiendan. No esperen a tener una credencial para exigir dignidad». Y caminó hacia la salida, no con la cabeza alta, sino con los pies firmes. Porque ese día no solo enfrentó a un agente, enfrentó a un sistema, y dejó claro que los tiempos están cambiando. Días después, el video se volvió viral, no en canales oficiales, no por comunicados de prensa, sino por los teléfonos de quienes lo presenciaron en tiempo real. Cada palabra de Alma, cada expresión de la gente, cada silencio que pesaba más que un grito, fue compartido por millones. Las redes sociales estallaron. Unas defendían, otras atacaban, pero todas hablaban. Por primera vez en mucho tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional no fue tema por un escándalo encubierto, sino por un acto de confrontación honesta. Los medios no pudieron ignorarlo. La mujer que enfrentó al sistema desde dentro, titulaban algunos. La jefa que actuó como ciudadana antes que política, decían otros. Pero más allá del ruido digital, hubo algo más profundo. Se abrieron investigaciones internas, agentes fueron suspendidos, protocolos fueron revisados y sobre todo, se multiplicaron las denuncias de personas que, por años, habían callado por miedo. Ahora tenían una referencia, un rostro, una voz. En escuelas, se habló de lo sucedido como ejemplo de integridad. En comunidades inmigrantes, el nombre de Alma comenzó a circular con respeto, casi como símbolo. No por lo que representaba, sino por lo que provocó. Un espejo incómodo, una sacudida necesaria. Y ella no dio entrevistas, no buscó cámaras, no escribió discursos. Volvió a su oficina, como siempre, pero con una diferencia. Ahora, cada decisión suya tenía el peso de una verdad vivida. No era una política teórica. Era una mujer que supo lo que era sentirse invisible. Y usó ese recuerdo como fuerza. En una reunión privada, alguien le preguntó: ¿volverías a hacerlo? Alma sonrió, sin dudar. Si no enfrentamos a nuestros propios hombres, ¿cómo esperamos que el pueblo confíe en nosotros? Esa noche, Alma regresó a casa sin cámaras, sin escoltas, sin aplausos. Abrió la puerta lentamente y encontró a su madre sentada en el sillón, viendo el noticiero. La imagen de Alma en el aeropuerto llenaba la pantalla, pero su madre no decía nada. Solo la miraba, con los ojos enrojecidos, no por tristeza, por algo más profundo, orgullo contenido. ¿Lo viste todo?, preguntó Alma, dejando las llaves sobre la mesa. La mujer mayor asintió, caminó hacia ella, la abrazó sin decir palabra, y en ese silencio,
Ambas entendieron que esa escena no era solo personal, era histórica, porque por cada vez que la madre de Alma había bajado la cabeza para evitar un conflicto, su hija ahora la alzaba en nombre de todas. Alma no lloró, no podía. Sentía un nudo que no salía en forma de lágrimas, sino de propósito. En su habitación, sacó el dibujo de la niña del aeropuerto, lo enmarcó y lo colgó en la pared frente a su escritorio. Lo miró unos segundos, como quien promete sin palabras, porque sabía que la verdadera lucha no había terminado, apenas comenzaba, y que cada día que entrara a su oficina sería una oportunidad para no olvidar lo que vivió, ni lo que otros aún viven en silencio. Esa noche, publicó una sola frase en sus redes, sin videos, sin etiquetas, sin discursos. Si esta historia te tocó, no la ignores, compártela, para que otros también puedan ser escuchados. Y con eso, apagó la luz, porque había cumplido con algo que va más allá del deber. Había hecho justicia, no desde la fuerza, desde la verdad.